Teali, neno toca lilica al tonac. El sol alcanzará su cenit y nosotros llegaremos a la octava casilla de la 18ª trecena. El tonali chicuey atl, 8 agua. Un tonali del rumbo del Tlahuistlampa por donde sale el sol. El color es el rojo. Esta agua maravillosa viene en la posición número 8 con el señor Tlaloc, porque él es el que acompaña a este numeral. Tlaloc es el agua maravillosa que nos contiene. Ese gran numen que se descarga de ese líquido celeste que cae sobre la tierra siendo una lluvia, que fertiliza todo lo que toca y luego, siendo su dualidad chalchutlicue, corre, se desplaza, pone todo fecundo, una humedad que nos permite a nosotros desarrollar y sentir cómo esas semillas divinas que traemos se abren a la vida. Con él viene un ave que sabe remontar las tormentas, que tiene un ojo privilegiado, una mirada que lo ve todo y que donde pone el ojo pone la garra. Es Itzcuautli, el águila de obsidiana. Si hoy la tormenta en tu pensamiento se hace, recuerda que todo tiene solución, que solo necesitas abrir tus alas de Itzcuautli, sobrevolar esas nubes que están descargando con fuerza y claro que está agitando la Xucoat, esa tormenta que a veces pensamos que es el final de algo. Bueno, pues que sea el final de algo que nos permita a nosotros ir más adelante, crecer, que podamos como Itzcuautli tener una mirada profunda para desenmarañar todo este nudo que se ha hecho en nuestro telar. Y si tenemos una lluvia tranquila, de esas que te cantan y que sientes que tu espíritu danza al ritmo del tiempo, bueno, pues enhorabuena, porque además fíjate que en el signo Atl, tenemos a Xutecutli, el señor del tiempo, el fuego alquímico, ese que es muy antiguo, el señor de la turquesa. Y por si fuera poco, cuando estos dos se juntan, este calor del fuego con el agua, que todo lo potencia y que además ahí en esta unión de agua y fuego, el Atlachinoli, bueno, surge con esta fuerza desde la tierra, desde el Omeyocan, desde la cueva, ese señor de nuestro sustento. Sinteotl nos acompaña como señor de la noche. Mucho tona, mucha fuerza, mirada profunda, la capacidad de Tlaloc de fluir y del agua de tomar la forma del recipiente que lo contiene. Las circunstancias no nos van a sobrepasar. Nosotros podemos irnos adaptando, ir viendo de qué manera resolverlo. En esta danza del tiempo, el agua se desdobla como un río de vida. Chicuey Atl surge como un manantial de posibilidades. Bajo la mirada de Chantico, que es la regente de esta trecena, este tonali nos abraza. Y Tlaloc despliega sus aguas y los vientos traen y llevan las nubes. Aquí está corriendo mucho aire el día de hoy. Bueno, pues que estos vientos sagrados nos traigan la presencia del agua maravillosa, esa que brota desde el Omeyocan, ese líquido divino que nutre y fertiliza la tierra. Y así como la tierra, nuestra existencia. Es la magia que abraza a las semillas del maíz, a las semillas divinas que también nosotros traemos en nuestro cuerpo y que están esperando transformarse. Sinteotl hoy nos nutre de tona. Así que en este ciclo de renovación, el agua es el espejo de nuestra alma y fluye, se adapta, reflejando la esencia de lo divino que nos habita. Esta águila de obsidiana que se presenta, Itzcuautli, se eleva sobre las tormentas y con ella nosotros hoy podemos ser esta misma águila en esta transformación que hagamos. El agua nos recorre por todo el cuerpo, se pone tonada, nos pone a danzar porque dentro de nosotros burbujea, se hace así, esa energía nunca, bueno, yo creo que ustedes sí lo han experimentado, cuando corren y se ponen así con la cara encendida, ¿a poco no sienten como todo su líquido vital está movilizando
todo lo que ustedes son. Así que Chicuey Atl hoy nos invita a ser como el agua, a fluir sin límites, a ser el abrazo de la misma lluvia sobre la tierra sedienta, en cada gota un universo, en cada corriente una historia. La grandeza reside en nuestra capacidad de renacer, de encontrar la dualidad, de ser la grandeza. Y además hay un camino que recorremos y este camino debe ser florido, un camino en armonía, porque nosotros mismos cada día vamos interpretando un arquetipo y hoy nos toca ser como Sinteot, como Xotecutli, como Tlaloc, como el águila de obsidiana. La fertilidad sea en nosotros. Somos un suelo que va a generar esa misma planta del maíz. Vamos a ser nutricios, que en este tonali, cuando el sol alcance su cenit, seamos agua, fuego y el latido mismo de la tierra. Les tengo un canto que ya lleva englobado el conjuro y es así. Hoy yo mismo soy Chicuey Atl, agua que danza en la tierra, canto de un ciclo eterno, un pulso en la naturaleza. Como corriente fluyo, corriendo en el vaivén, los pasos de avance, de retroceso, la misma sabiduría del tiempo. Soy agua con memoria, como serpientes dulces me deslizo hacia la unidad, al origen de mi ser, entre la esencia de lo que soy, entre el agua y el fuego de mi espíritu, nace el Atlachinoli, el fuego y el agua entrelazados, creando ese movimiento, creación que arde en el silencio. Yo soy la fuerza que recorre cada rincón de la existencia, el licor divino que purifica, rejuvenece y fertiliza. Hago vibrar el eco de la vida, un murmullo en cada gota, un grito en cada ola. En mi fluir, en mi ser, la esencia de lo eterno es la voz de la tierra. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dale un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona, te bota a hacer el agua, a tomar la forma de la circunstancia que nos esté aconteciendo, recordando que la magia de este espacio-tiempo está contenida en el agua y el agua está dentro de nosotros. Podemos ser ese espejo en el que los demás se reflejen. Recuerden que cuando una situación se pone complicada, hay que fluir, hay que respirar, sentir como esa agua corre por cada rinconcito y detona una gota de memoria en donde podemos encontrar la respuesta. Te quiero mucho, gracias por permitirme, como el agua, llegar hasta tu rinconcito. Timota, dicen, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Eso me pasa a menudo. Timota.